el fin del formato físico. Imagina que compras un juego de $70 y 3 años después la empresa decide borrarlo de internet y ya no puedes jugarlo nunca más. No es una teoría conspirativa, es el futuro que nos espera. Sony ya soltó la bomba. Para 2028, el formato físico en PlayStation va a morir por completo. Adiós a tus discos. Bienvenido al monopolio digital donde básicamente no eres dueño de nada. Lo que empezó con la música y el declive de los CD, siguió con el streaming matando a los videoclubes. Y ahora viene por tus videojuegos. El movimiento Stop Killing Games está intentando pelear contra estos gigantes. Pero la realidad es que vamos perdiendo ante las prácticas predatorias de las grandes empresas. Te prometieron que no habría anuncios, y ya los pusieron. Te prometieron beneficios permanentes, y te los quitaron. En este mundo, donde las corporaciones te rentan las cosas en lugar de vendértelas, una vieja palabra vuelve a sonar con fuerza: piratería. Pero ojo, esto no es solo bajar cosas gratis. Es la última línea de defensa para que la historia no desaparezca. Para entender esto, hay que viajar al pasado. Spoiler, la piratería siempre gana. Durante la Guerra Fría en la Unión Soviética, el gobierno prohibió toda la música de Occidente. ¿Qué hizo la gente? ¿Rendirse? Para nada. Usaron radiografías médicas usadas, sí, fotos reales de huesos rotos y pulmones, para grabar discos clandestinos. Los llamaban discos de hueso. Se escuchaban horrible, pero era la única forma de hackear la censura del sistema. Con el tiempo llegaron los casetes y las grabadoras, haciendo que la industria musical entrara en pánico por primera vez. Luego llegaron las computadoras y esto se convirtió en el salvaje oeste. Las empresas inventaron los primeros sistemas de RM, contraseñas ridículas en manuales físicos que tenías que leer obligatoriamente para abrir un juego, lo que terminó arruinando la experiencia del usuario legal. Pero en los 80 y 90, con Atari y NES, la piratería de videojuegos explotó. Si creciste en Latinoamérica, sabes perfectamente de qué hablo. Aquí casi nadie tenía la consola original de Nintendo. Teníamos la mítica Family Game o la descarada Polystation, que venía con la carcasa de una PlayStation de Sony, pero corría juegos de cartucho de 8 bits que comprabas en el tianguis o mercado de la esquina. Cuando llegó el CD-ROM, el negocio se volvió masivo, barato y ridículamente fácil de copiar con software especializado. Pero la verdadera revolución ocurrió en los rincones más oscuros del Internet de los 90. Ahí nació la escena. Imagina a grupos de adolescentes genios informáticos compitiendo a nivel mundial en una especie de deporte extremo ilegal. ¿El objetivo? Ver quién era el maldito cracker que lograba romper la protección de un juego primero para subirlo gratis a la red. No lo hacían por dinero. Lo hacían por el maldito prestigio y el ego de humillar a corporaciones multimillonarias. Y para marcar territorio, crearon las Cracktros, mini animaciones con gráficos estilo cyberpunk, música chiptune ultra adictiva y texto en movimiento que aparecían justo antes de arrancar el juego pirateado. Era la firma del grupo, donde dejaban mensajes burlándose de sus rivales o de los mismos desarrolladores, nombres como Razor 1911, Reloaded, Fairlight o Skid Row se convirtieron en mitos vivientes. Si tenías una PC en esa época, estos tipos eran tus dioses. Con el internet de banda ancha, pasamos de los disquetes a los torrents, pero los juegos se volvieron gigantescos, y ahí nacieron los rap packs. Hoy en día, cualquier gamer de PC conoce a El Amigos o a la mítica e intocable Fit Girl. Su superpoder: agarrar un juego de 100 GB, meterle una compresión brutal de nivel Dios y dejártelo en 20 GB para que tu internet tercermundista no explote en la descarga. Estos repacks modifican archivos .ini para configurar el idioma y saltarse las activaciones. Sin embargo, hoy la era dorada de los crackers está contra las cuerdas debido a demandas del FBI y sistemas asfixiantes como Denuvo. Las empresas siempre han tachado a los emuladores de criminales, pero la historia dice otra cosa. La mala fama empezó cuando el emulador Connectix Virtual Game Station fue hackeado para correr copias ISO de PlayStation 1, lo que hizo que Sony los demandara. Pero la emulación es la única forma de jugar títulos descatalogados cuyas consolas ya ni se fabrican. Es preservación pura. De hecho, los remakes modernos a veces arruinan las físicas originales.
como pasó con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, haciendo que los jugadores prefieran el emulador original. A veces, las empresas caen en el ridículo. Atlus intentó cerrar el Patreon del emulador RPCS 3 por hacer jugable Persona 5, pero Patreon los mandó a volar. Y lo más hipócrita es que las mismas compañías usan emuladores para venderte juegos viejos. Nintendo lo hace en su consola virtual, y los piratas descubrieron que Parappa the Rapper Remastered en PlayStation 4 era literalmente una versión de PSP corriendo en un emulador oficial de Sony con texturas mejoradas. Los hackers incluso modificaron ese emulador oficial para correr otros juegos de PSP en la PS4. Para jugar esto en consolas se necesitaban mod chips o cartuchos como la mítica R4 de Nintendo DS. Nintendo desató una guerra total, aliándose con la policía en la operación Tangled Web en 2007 para confiscar chips, y prohibiendo las R4 en varios países para frenar la clonación masiva que ya había sufrido desde la NES y la PlayStation 1. Pero ojo, la piratería moderna no es perfecta y tiene un precio muy alto. Al bajarte juegos de sitios de dudosa procedencia, te arriesgas a que tu PC termine infectada con malware, troyanos o software oculto de minería de criptomonedas que va a derretir tu tarjeta gráfica. Además, olvídate del soporte técnico o las actualizaciones. Vas a lidiar con juegos inestables, crasheos constantes y una experiencia a medias. ¿Cómo se combate la piratería realmente? La industria intentó defenderse con claves de serie que terminaron siendo vulneradas por keygens que generaban códigos falsos. Al final, la mejor solución no fue técnica, sino de actitud. Como dijo Gabe Newell, creador de Steam, la piratería se combate ofreciendo un mejor servicio que los piratas. Steam triunfó dándote descargas rápidas, logros y guardado en la nube. Por otro lado, tiendas como GOG triunfan vendiendo juegos completamente sin DRM, bajo la filosofía de que si pagas por algo, debe ser tuyo al 100%. ¿Qué futuro queremos? En este modelo digital puro, los riesgos son invisibles pero letales. Puedes perder tu cuenta por un hackeo, dejar de pagar una suscripción y perder acceso a todo, o simplemente que la compañía cierre el servidor y borre el juego para siempre. Ya no posees nada, solo pagas un permiso temporal para usarlo mientras a la empresa le convenga. La historia de la piratería no es un cuento de buenos contra malos, es un conflicto profundo entre tu derecho a poseer lo que compraste con el sudor de tu frente y un modelo de negocio corporativo que quiere convertir el entretenimiento en un servicio desechable y controlado. La tecnología y las leyes cambian, pero el deseo humano de preservar, compartir y controlar nuestra propia cultura va a permanecer siempre. Solo queda hacernos una última pregunta. ¿Qué tipo de industria queremos dejarle a las siguientes generaciones? ¿Una donde realmente somos dueños de lo que pagamos? ¿O una donde tenemos que pedir permiso para jugar?